Nuestras Facultades, su podcast semanal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Un espacio de investigación, experimentación y aprendizaje. Juntos descubriremos proyectos científicos, comunitarios y artístico-culturales de trascendencia para los ecuatorianos y latinoamericanos. ¿Listos? Descubramos juntos nuestras facultades. Bienvenidos a nuestras facultades. Este es el doctor Fabián Freire Jaramillo para dar inicio a un programa especial por el Día de los Difuntos, que los ecuatorianos y culturas hermanas alrededor de nuestro continente festejamos cada noviembre. Por eso, con mucho gusto, hoy tenemos como invitada a la doctora Margarita Camacho Zambrano, investigadora PhD en Políticas Públicas y Transformación Social, titulada por la Universidad Autónoma de Barcelona y a su vez Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. La doctora va a compartir con nosotros su conocimiento sobre la cosmovisión de la muerte en el ritual festivo del Día de Difuntos. Esto con un especial enfoque en cementerios de Quito y sus alrededores. Bienvenida, doctora Camacho. Por favor, coméntenos cómo surge este estudio. Entendemos que ha sido en colaboración con el Banco Central del Ecuador en su época, entonces, por favor, coméntenos al respecto. Muchas gracias por la invitación, Fabián. Me alegra estar con las y los radios de escucha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sí, la investigación fue una propuesta del Archivo Histórico del Banco Central en 2008. Se contrató a varios equipos para que vayan a distintas ciudades del Ecuador. A mí me correspondió hacer en Quito y sus alrededores. Yo ya tenía experiencia como investigadora social. Me parece importante añadir que soy artista plástica y que eso está vinculado también con la construcción de la forma en que está editado el artículo. Y por otra parte, que cuando tenía entre 18 y 30 años me iba a todas las fiestas de pueblo, todos los meses. Entonces siempre me gustó mucho todas las expresiones culturales populares. Como un investigador social, quien habla también, estoy muy interesado e intrigado al saber que el Banco Central auspició en su momento este tipo de investigaciones. ¿Sigue haciendo este tipo de auspicios fuera de su área de influencia, ¿no? Que es, verdad, la economía, pero qué interesante que se preserve de esta manera nuestra cultura y nuestra memoria. Tengo entendido que la intención era usar lo que se consiga de las investigaciones para la reconceptualización del Museo Arqueológico del Banco Central, que funcionaba en la Casa o que funciona en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin embargo, como esto fue en el año 2008, y usted sabe, me parece que fue en el año 2009 que el expresidente Correa lo integró al Ministerio de Cultura. Entonces, todas esas investigaciones un poco se quedaron ahí en suspenso. Realmente nos pedían solo que entreguemos 2 carillas, más como un itinerario de lo que habíamos hecho en los 2 o 3 días que se acudía a los festejos. Yo, como tenía un interés particular en las fiestas populares, por ese motivo es que yo escribí un artículo, como un informe de 20 páginas. Y como ya nunca se publicó, que era la idea inicial, con ese traslado al Ministerio de Cultura, yo pedí autorización en el 2018 para hacer esta publicación virtual en la Universidad Andina Simón Bolívar. Qué maravilla, y nuevamente un testamento a su persistencia y amor, en verdad, como nos describe por este tema. En definitiva, describamos el estudio en sí es no solo recopilación de entrevistas y observaciones, sino también la documentación
fotográfica y entendemos audiovisual de los distintos entornos. Por favor, trasládenos a los distintos cementerios que se documentaron en Quito y sus alrededores. ¿Cómo se los seleccionó? O sea, realmente a mí me pidieron que vaya a los cementerios de Quito, los cementerios principales de Quito, a Calderón por su tradición amerindia y más autóctona y de raigambre indígenas, a San Diego, podía ser el Batán también, al que no fui realmente, y yo tuve interés de ir a muchos más, y por eso es que recorrí 11 cementerios, como por ejemplo el de Zambisa, el de Cocotó, el Tolonta, Conocoto. Yo tenía mucho interés en abarcar la mayor parte de los cementerios, y fue así por mi interés personal. El título en sí de la obra es La cosmovisión de la muerte en ritual festivo del Día de Difuntos en cementerios, como nos describe, de Quito y sus alrededores. Y el énfasis está pues en la cosmovisión, la manera de ver el mundo de la cultura andina. ¿Cómo nos puede describir para la audiencia la cosmovisión ritual de la vida, muerte, vida de los pueblos ancestrales del continente? Y a su vez, ¿cómo contrasta esta frente a la visión prevalente occidental acerca de la vida y la muerte? O sea, el vínculo ancestral de vida, muerte, vida, como yo lo describo, con guión, además, como un ciclo reiterativo y de vida, realmente. Eh, lo que muestra es unas manifestaciones del sincretismo religioso, ancestral amerindio y cristianas andaluzas, durante los festejos rituales de la muerte en el Día de Difuntos, en realmente 11 cementerios de Quito, ¿no? A nivel popular, las personas que entrevistaban no les llamaban cementerios, les llamaban panteones. Y por eso yo uso también, me llamó mucho uso la palabra panteón porque es la que más usaban las personas a las que se les entrevistó. Y como le decía, a los cementerios que acudí fue a Guápulo, San Diego, en el centro histórico, La Magdalena y sus calles aledañas, porque la Magdalena tiene toda una procesión espectacular desde las vísperas. Y a Calderón, a Cocotó, Llano Grande, Llano Chico, Zambisa, Conocoto, donde también hay una velación nocturna, a Huangopolo, a Langasí, Pinta y Tolonta. El cementerio de Tumbaco visitamos porque nos habían hablado de un animero motociclista al que no lo pudimos hallar. ¿Sí? Y lo que yo veo es, lo que yo vi es que los cementerios en general están ubicados en lugares estratégicos altos, como suelen ser los lugares sagrados en todas las culturas, digamos, que tienen como una amplia visión del lugar y del espacio. Pueden estar en cruces de camino a la vera principal de la vía, y es un territorio sagrado donde habitan los muertos vivos. O sea, desde la cosmovisión andina, la gente muerta está viva, no está en otro estado. Es una dualidad que muestra el estado de transformación del ciclo vital de la cosmovisión andina central y árabe andaluz, porque hay una descripción de un libro que yo tomé unas dos citas de los omeyas en España, que estuvieron 700 años, y que fueron los descendientes de estos bereberes y sirios y el linaje omeya, quienes vinieron a la América cuando llegaron los españoles acá. Entonces tenemos mucho de andaluz y eso me parecía muy importante. Entonces, por ejemplo, en Córdoba decía, llegar por el camino del sur eran las pequeñas lápidas blancas con inscripciones funerales para llegar a la ciudad de los vivos. Esto lo escribe Torres Balbás. Primero era necesario cruzar la ciudad de los muertos. Entonces, esa, al parecer, es una concepción bastante también andaluza, ¿sí? O árabe. Y la cuestión del festejo y el jolgorio. En el caso de los
de las culturas precolombinas, las huacas, el pensamiento de las huacas tienen vida propia y representan un conjunto de divinidades, animales o lugares sagrados donde habitan dioses y los apus. Los apus son espíritus. Estos espacios sacros pueden ser una roca, una cueva, templos, santuarios. Y en el caso del sincretismo religioso, después de 500 años, el panteón con sus tumbas, donde los vivos, muertos recientes y los antepasados ancestrales se comunican de forma fluida. Le agradezco mucho esta distinción de la cosmovisión andina, cómo entiende el ciclo de la vida y la muerte no como uno finito, ¿no? Sino es una danza continua en un ciclo interminable, en comparación como tal vez estamos mentalizados a Occidente, pensar en lo uno opuesto a lo otro. Entonces es muy interesante y también agradecerle este viaje a través de nuestra cultura mestiza, híbrida, sincretista, donde estos aspectos del cristianismo se detectan, ¿no? En la ubicación geográfica tal vez de los cementerios en una dada localidad o también en cómo está estructurada ya adentro, pues los espacios de los restos y las lápidas, obviamente adornadas con cruces. Entonces es este mundo tan fascinante nuevamente el que el estudio hace alusión al enfrentar esta dinámica de creencias que este las plasma en la cultura, ¿no? En la vida misma, en este festival para celebrar a los difuntos. ¿Cómo una investigadora social puede empezar a identificar en este laboratorio viviente que es los cementerios y en la cotidianidad de estos festejos, empezar a detectar unidades para su análisis? ¿Cómo se empieza a definir qué elementos enfocarse, cuáles son importantes para el estudio? Algunos conceptos que se manejan a través del estudio pueden ser cómo se entiende la comunicación fluida, como nos describía, entre los seres vivos y los difuntos. Otro era, a mi manera de entender y leer el estudio, este concepto de la retribución de los deudos de nuestros antecesores. ¿Qué otros conceptos se manejaron y cómo en verdad los empezó a identificar? Sí, los muertos, sean recientes o ancestrales, son quienes dan a conocer tanto el pasado como el futuro para que los vivos actúen en consecuencia en el hoy cotidiano y por el bien de la familia y la comunidad. Según los mitos andinos, los apus, que son espíritus en quichua, viven en muchos espacios, como decía, como los de la orografía. En las estaciones, los astros, los árboles, los espíritus son omnipresentes en la vida cotidiana. Y hay espíritus buenos y malos, como en la vida humana terrenal. Hay una plegaria que quisiera leerla, indígena, anónima, que dice: no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí, no duermo ahí. Soy como 1000 vientos soplando. Soy como un diamante en la nieve brillando. Soy la luz del sol sobre el grano dorado. Soy la lluvia gentil del otoño esperado, cuando despierta en la tranquila mañana. Soy la banda de pájaros que trina. Soy también la estrella que titilan mientras cae la noche en tu ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí, yo no morí. Y también hay una frase con la que empieza este artículo, que es de los grupos autóctonos indígenas ancestrales de Chile, y dice: los antepasados nos sueñan, que es hermosísimo, que es de un poeta mapuche, Ericurá Chigualá, ¿sí? Entonces es una concepción efectivamente distinta, porque desde la concepción racionalista, cartesiana, occidental,
no solamente cristiana, sino desde la racionalidad occidental, estos serían mitos y leyendas. Para los pueblos ancestrales, no, es una realidad, donde hay diferencias rituales, culturales, ¿sí? Y que no pretenden que, qué sé yo, que las personas mestizas, cristianas, de pensamiento occidental, racionalista, lo entiendan. O sea, si ellos están y ellas están, lo viven y es una realidad. No es un mito ni una leyenda. Qué preciosa plegaria la que nos ha leído y a su vez el conocimiento sintetizado en una sola frase. Los antepasados nos sueñan. Nos presenta en verdad una manera tan distinta de concebir la vida y vemos en verdad cómo la concepción occidental tan limitante pues nos presenta con esta coyuntura donde pensamos que nuestros años sobre la Tierra son los únicos que existen y por ende esta vorágine de consumir y de destruir, quién sabe, lo máximo posible para no dejar nada por detrás, porque es lo único que existe, ¿no? Pero si en cambio pensamos en un ciclo donde estamos en este diálogo constante, tal vez otra sería la dinámica, ¿no? De menos egoísta, Es una cultura más compasiva, comunitaria, más comunitaria, muy bien dicho. donde además los mayores y las mayores son veneradas, Ujú. escuchadas, porque se considera que su tiempo de vida les ha dado sabiduría. Muy bien, No, claro. no están relegados en la comunidad andina, amerindia. Todo lo contrario, tienen un papel preponderante en la comunidad. Entonces, son interacciones recíprocas que se mantienen entre los muertos vivos, vivos muertos, ¿sí? Así también a los muertos se les relata, muertos entre comillas, porque están vivos desde la cosmovisión andina, ¿sí? Situaciones personales para consultarles cómo proceder. Se establece un canal de comunicación para que los guíen a los deudos. Deudos es un término cristiano. Al escuchar los consejos de los muertos vivos. Hay funciones de algunos apus, espíritus, entidades espirituales más recientes, de los muertos vivos más recientes, que conmueven y su función espiritual es la capacidad de proteger a quienes aún están en la vida, en la Pachamama. Tal es el caso de los ángeles guaguas. Entonces, ángeles guaguas ya es una cuestión cristiana y guaguas es una cuestión más quichua, ¿no es cierto?, o más andina, que es una cosmovisión singular, andina, hispana, de la comprensión de la muerte-vida. La función de los muertos está establecida a priori. Y cuando un niño, cuando un guagua muere, se tiene la convicción de que será un ángel protector de la familia, con su presencia del espacio en sí mismo. A los muertos se les adjudica una función que la ejercen según su edad y jerarquía en la familia. Y existe la reciprocidad. Entonces, no es un mito, es una leyenda, es una realidad cotidiana donde se difuminan en el devenir de los humanos, porque los muertos participan e interfieren en la vida, sobre todo la cotidiana de la familia y la comunidad. ¿Cuál es el significado? Y ahorita nos ha mencionado muy bien esta forma de relacionarse con aquellos que ya han trascendido. ¿Cuál es el significado que los quiteños y los pobladores de sus alrededores le dan al ritual de las guaguas de pan? Nos comentó así mismo de los ángeles guaguas, pero esta fascinante tradición de los guaguas de pan y la colada morada, ¿cómo la entendió en el contexto de su investigación? Es decir, lo que más ahora había cambiado un poco tal vez, porque no había tantas huevos de pan, había más comida que le gusta. Había, por ejemplo, ceviches, había pescado, había lo que más le gustaba al muerto o a la muertita, ¿sí? Lo que sí es que llevaban la colada y la sopa para comer entre toda la familia y dejaban en las tumbas, pero no solamente comida, dejaban, por ejemplo, un CD con la música favorita, eh, tarjetas, mensajes,
juguetes. Entonces, en las tumbas de las niñas, de las guaguas o niñas y niños, y de los guaguas estaban sus juguetes favoritos. Entonces, habían muchos objetos de plástico. Y lo que sí es que más que comprar guaguas de pan, había pan también. Yo creo que realmente es porque es más caro comprar una guagua de pan que comprar un pan de 20 centavos. Sí, y estaba vinculado a eso también. Y lo que decían es, ya no venimos a tomar acá la coladita, sino en la casa. Pero todas las tumbas estaban llenas de objetos. Y la música era muy importante también. Y cabe mencionar que no solo, que esta cuestión de tomar los lugares altos de los santuarios es en muchas culturas, ¿no? Como dice Frank Salomon, el imperio inca se unió a los santuarios locales, políticamente poderosos con el poder central. El primero inventando al enviar símbolos y personas delegadas al templo más alto de la ciudad imperial. Y el catolicismo también adoptó los lugares altos. Al apoyar las apariencias sincretistas de Jesús o María en montañas y cavernas monolitos, donde construyeron capillas de peregrinación y que permiten su veneración incluso desde lejos. O sea, se sabe bien que San Francisco, la iglesia fue construida sobre cimientos incas y antes de los incas cimientos de los Quitucara. Igual en el Cusco, en todas las culturas se ha hecho esto de los lugares santos que veneraban los pueblos que fueron sometidos por otro grupo y son tomados y sustituidos. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba. En sus inicios era una pequeña iglesia que el primer hombre que se estableció ahí, Aderramán, compró esta iglesia después de unos años, o, o sus descendientes, era una pequeña iglesia, y le hizo a la mezquita de Córdoba. Y cuando finalmente, después de 700 años, los reinos católicos expulsaron a los árabes, le hicieron una catedral, ahora se llama Catedral de Córdoba. O sea, esto es una práctica común en las culturas que llegan a dominar otras culturas. Lo que me parece importante es la particularidad en el caso de Quito, de estas que no hay, que después de 500 años de cristianización, no se han abolido ni se han podido dejar las costumbres ancestrales amerindias, que es como la colada morada. Sin embargo, la colada morada, como usted sabe, se debería hacer con maíz morado, negro, ¿no es cierto? Las clases medias altas la hacen con maicena, no con maíz. Claro que la maicena es un maíz hiper refinado. Entonces también muestra la identificación de clase, ¿no? Sí, muy acertado el estudio. Habla a tal nivel de profundidad, digamos, cuando hace hincapié en cómo las migraciones del campo a la ciudad separan incluso a las comunidades andinas, amerindias, de la tierra, ¿no? Entonces, incluso ellos poco a poco van perdiendo esta costumbre, o por lo menos ya no se hace ofrendas tal vez a base de todos los productos que se generan de la tierra, sino ya se van eh, diluyendo, incluso hacerlo más a punta de flores antes que de colada. Pero lleguemos a eso en su debido momento. Ahí solo me parece Por importante favor, anotar la Magdalena, que fue impactante. En la Magdalena, en el año 2008, prepararon colada morada con harina de maíz negro para 2.000 personas. Impresionante. qué Y, maravilla. y ahí hicieron pan. No le dieron forma de guaguas, pero el pan hicieron, o sea, prepararon el pan en fogón de leña, en hornos de leña.
y las ollas de las coladas eran gigantescas. También hay otra fiesta popular espectacular en la Magdalena, que es durante el festejo del Pase del Niño, que empieza más o menos el 24 de diciembre y termina el 6 de enero, en donde participan los yumbos y los negros. Realmente gente no afro, pero que se pintan de negro con los yumbos en relación que eran los que llevaban la comida o los comerciantes antes del Incario, durante la época, se podía comprar en Quito, en Quito sería, en Quito se podía comprar pescado fresco a las 6 de la mañana. Y los yumbos eran quienes recorrían desde la Amazonía hasta, pasando por la sierra y hasta la costa, vendiendo en todas las locaciones. Eran muy eficientes. ¿Y por qué en la Magdalena se hace esta representación de los yumbos y de los negros, que está vinculado de la gente negra, aunque no son de afros, pero se pintan los rostros de negro y usan machetes y ropa blanca? Porque en la Magdalena se establecieron gente que vino a trabajar en las fábricas en 1940, era una parroquia, y muchos de ellos provenían de Esmeraldas y sobre todo del oriente ecuatoriano. Entonces ellos danzan con culebras, con plumas, representan a las montañas, que son estos espíritus indivisibles, los apus, ¿sí? Y, pero ya no podían tener culebras vivas, porque no está ni permitido. Entonces, unos pocos tenían unas disecadas y otras tenían de plástico. Entonces, como también ciertas circunstancias que van cambiando hace que se reinventen en relación a lo que tienen a mano, ¿sí? Un comentario que ya salió en esta conversación y ahí está muy claramente identificada en el estudio es cómo ni siquiera la muerte nos libra de estas distinciones de clases sociales. Nos comentaba cómo, pues, de acuerdo a lo mismo, puede uno usar tal ingrediente o uno alterno para preparar la colada morada, como empezamos inmediatamente a diferenciarnos unos de otros, pero incluso dentro de los cementerios, ¿no? ¿Qué cripta te corresponde? Es basado en estas posibilidades económicas o incluso las comunidades andinas que son comunitarias, pero a la vez bastante estructuradas alrededor de las distintas funciones que cada miembro funge dentro de esa comunidad. ¿Cómo existe este tipo de clasificaciones con relación a los rituales por el Día de Difuntos? Es decir, por ejemplo, a mí me parece en San Diego, por ejemplo, casi no, o sea, sí había ventas de comida afuera y de flores y de cosas, pero casi no vi, mucho más vi, era más, entre comillas, blanco mestizo, ¿sí? Mucho más mestizo la gente y y ahí era más importante también la música, los pasillos mucho. También había un grupo de como de charros mexicanos tocando música, pero también yarabíes, que es tan andino, ¿sí? Los yarabíes. Y mientras que, por ejemplo, en Calderón no recuerdo haber visto músicos, o sí, cantando. Y, y la cuestión de usar, por ejemplo, en vez, de alguna manera, porque los yarabíes es música con la que no se identifican las personas de clase media, alta, alta, media, sí, ni tampoco con la harina morada. O sea, usted pregunte o quienes nos están escuchando, ¿con qué hacen la colada morada en sus familias? La colada morada que se compra casi en cualquier local está hecha principalmente con maicena, porque es un blanqueamiento de la comida. No sé si me hago comprender a lo que me refiero, ¿sí? Claro que sí, precisamente estoy en la misma línea. En mis apuntes
este sincretismo de las prácticas culturales es- tiene que ya sea resistirse o hacer piruetas para sobrevivir, ¿no? En esta tensión entre la cultura originaria y la cultura europea del colonialismo, pues que trata de blanquear todas estas prácticas y las mismas, la gente en la cotidianidad se resiste y no las da por muertas, como usted bien nos decía, 500 años después y han perdurado. Y dentro del holgor cotidiano, pues también se las puede seguir describiendo. Estoy revisando mis apuntes aquí y se hace mención precisamente que estas prácticas de llevar comida, de estar hablando con los muertos, dependiendo de quién es el que las observa, puede ya sea decir que es un mecanismo para mantener comunicación, para rendir homenaje a nuestros difuntos, o también puede ser juzgada como una cosa de indios, ¿no? Qué cruel, pero qué gran reflexión de que esa es la tensión en la que sigue perdurando esta tradición cultural. Quédense con nosotros. Volvemos pronto con Nuestras Facultades, su espacio de investigación, análisis y diálogo directo con científicos, artistas y creadores culturales. Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Conoce la gestión que se realiza en la Casa de las Culturas. Visita nuestra página de Facebook e interactúa con nosotros en @Casa de las Culturas EC. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook, Agenda Cultural Nacional, un espacio para conocer y compartir los eventos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional, a un solo clic. @Agenda Cultural Nacional CCE. ¿Listos? Continuemos explorando, experimentando y aprendiendo acerca de nuestras facultades. Además, lo que sucede es que si usted va, no sé, ¿cómo se llamaba este cementerio que queda en la avenida Galo Plaza, que era la antigua Panamericana? Ahí está enterrado mi papá. Este rato me olvidé el nombre, de los años 80 o 70. Ahí, por ejemplo, ni siquiera se permitía un árbol ni nada. Es como que se puso de moda que solo haya una lápida y un florero, todas iguales, ¿sí? ¿Será el cementerio Parque de los Recuerdos? Sí, el Parque de los Recuerdos. Muy- Era un cementerio que en los años 70 solo era como que sea del minimal, ¿no? Como césped, una lápida y todas las lápidas del mismo tamaño, con la misma letra. O sea, no se podía hacer una diferenciación, sin cruz ninguna y solo con un florero. Yo en todos estos años que han cambiado el concepto, siempre he pensado que sería muy bueno si el municipio llegara a un trato con los deudos o con las personas que enterraron ahí, que enterramos ahí a nuestros seres queridos y con quienes administran este cementerio, el Parque de los Recuerdos, porque está en un lugar que ya queda totalmente en medio de la ciudad y sería fabuloso si se sembraran árboles, porque no hay ninguno en todo ese sector, ¿sí? Y sería un pulmón de vida. Y como ya han cambiado los conceptos, porque ahora hay más bien sembrar donde puedas escoger un árbol, ¿no es cierto? Y eso es lo que está ahora más, mejor bien visto y una actitud más ecológica y con la vida, etcétera. Entonces, yo he pensado desde hace como 20 años, sería muy bueno si las autoridades pudieran negociar esto del mantenimiento de ellos poner los árboles. Creo que
Tanto administradores como deudos podrían estar de acuerdo, ¿no? Es un lugar súper grande. En su momento pudo haber sido el extremo nororiental de Quito, pero ahora está muy central ya. Está Como totalmente metido en la ciudad, sería fabuloso tener ahí, no sé, yo no me acuerdo el tamaño que tiene, pero es bien grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí como dice María, ¿no? Dice, es así, así como dice, y es venimos a enterrar, y así cada año nos toca venir a visitar estas plantitas para que esté así bien. Yo no sé leer ni escribir. Para no perder es que de señales eso es, o sea, le sirve de señales las plantas, ¿sí? O sea, vienen los que quieren, vienen a comer. Los que no quieren no vienen a comer. Traen colada morada, pancito, y si hay la chicha, así vienen a traer arrocito. Si es que ahora, porque está así desbandadito, o sea, no desbandado. Solo venimos a arreglar cuando la hora de hacer la mesa. Venimos así. Toda la familia, bastante, bastante. Sí, antes que vengan los padrecitos estamos comiendo y así después la misa. Entonces, están esperando al padre, han pagado por una misa, al cura, al sacerdote, pero están haciendo también la misa con, como corresponde, digamos, la comida, ¿no? Con la colada morada, con el pancito, con la chicha, claro, también arrocito y arreglando, porque eso es súper importante, como cuidarle, ¿no? ese es el principio de la reciprocidad en la cosmovisión andina. Eh, Exactamente, es de los cuidados que le prestas, la atención que le das por los cuidados que te da el otro. Y también es una expresión de amor y de respeto y de sabiduría y de escuchar. Qué maravilloso escenario el que nos describe, ¿no? Porque estamos hablando de la celebración del Día de los Difuntos, donde vamos familias con nuestro baldecito, con nuestros utensilios de limpieza, darle el cuidado a la lápida de nuestros seres amados que han trascendido en esta lucha constante, solo en esa dinámica, ¿no? Estamos los vivos tratando de preservar, ya sea con desempolvar la lápida, darle una manito de pintura. En sí mismo ya estamos representando la lucha contra la decadencia, que algún Claro, momento nos va a pasar factura, por más que nos sí, paremos de cabeza. sí, por ejemplo aquí describe también, en uno de los cementerios tenían muy pocas tumbas y habían unas cruces hechas con unas dos tablas viejas y seguramente no tenían para pagar más, pero los nombres estaban escritos con pintura, ¿sí? Y era, en otra tumba se puede ver a una mujer mayor, quien estuvo repartiendo colada de una caneca plástica. Entonces ya no es una olla de barro, porque una caneca plástica es más barata o incluso gratis. La niña grande que está cerca tiene en su mano una de las guaguas que llevamos por pedido previo de dos moradores, ¿sí? Porque llegamos y a mí me llamaba la atención que casi no había guaguas. Entonces yo pregunté. Entonces dijo, tráiganos ustedes cuando vuelvan. Sí. Ujú. Una mujer joven estaba cargando una guagua a la espalda y con un asadón en mano limpiaba una tumba. Mientras en otra tumba una joven limpiaba el asadón y se lo entregó a una guagua chica para que continúe deshiervando. Entonces es además una cuestión familiar comunitaria. En todas estas acciones, muchas de ellas estereotipadas, existen lazos de reciprocidad, deuda e intercambio que alimentan la ejecución reiterativa del ritual festivo, prescrito por las costumbres, las cuales son plenamente aceptadas por la comunidad, que les proporciona seguridad y pertenencia, así como mantener la cultura. Aunque no piensen, esto es cultura, es como sus tradiciones. A pesar que a la cultura indígena como a la de las y los afros, los grupos de poder blanco mestizos los han tratado de condenar a la exclusión y el olvido, sin haberlo logrado por completo. Por ello es necesario y básico ubicar las relaciones de poder inmersas en la fiesta popular, con su magnífica expresión del sincretismo cultural y religioso, porque los pueblos dominados siempre tienen una cultura más oral, porque difícilmente pueden registrar sus cosas, por distintos motivos, por seguridad,
porque es costoso el papel o escribir. Y entonces ahí está toda la cultura oral que es la que se transmite de generación en generación durante centurias. Un testimonio tan impactante y veraz sobre el que debemos reflexionar para rescatar también, como nos describe nuestra cultura, y por fin darle un poco de valor a la misma. Estamos discutiendo sobre el tema de el Día de los Difuntos y la cosmovisión alrededor de estas celebraciones y los rituales asociados. En la cosmovisión andina nos describe que los muertos inciden en la vida de sus familiares e incluso en la vida política. Hace un momento nos comentaba cómo, pues, tal vez los cementerios, otrora muy codificados por los reglamentos internos, tal vez se los puede ir aclimatando o renovando con más vegetación para hacerlos más receptivos y acogedores. Esto en el ámbito de los cementerios, pero la vida política, ya que estamos hablando que los seres vivos llevamos nuestras preocupaciones y pedimos consejos a nuestros difuntos para arreglar nuestros problemas cotidianos, pero en la vida política, ¿qué mensaje piensa usted que tendrían nuestros difuntos al ver el estado de la vida política actual y la cotidianidad en la que tenemos que desenvolvernos los ecuatorianos? Pienso que la vida política nos cruza toda la cotidianidad. ¿A qué podemos acceder? ¿Cómo podemos o no? Por ejemplo, en el cementerio de Tolonta había vendedores ambulantes de flores plásticas, ¿no es cierto? Pero el cementerio no tenía ni siquiera delimitación, sino era un borde de potrero entre los alambres de púas y los árboles. Entonces ahí también se muestra las posibilidades económicas de cada quien, ¿sí? De cada quien y de cada grupo social. ¿Hasta dónde, qué pueden decir? En su momento, la gente adulta que ya murió, los ancestros, también habrán tenido cuestionamientos de la vida política de su época, de su momento, y contradicciones. Lo que yo pienso personalmente es que son los movimientos sociales quienes demandan el ejercicio pleno de derechos, el estar en contra de las desigualdades, de, del sometimiento a grupos como las mujeres, de las agresiones a niñas, niños, adolescentes. Entonces, solo los movimientos sociales son los que logran la transformación social. ¿Cómo las mujeres hemos logrado a lo largo de casi 200 años tener derecho al voto, a la herencia, a estudiar, a divorciarnos, a tener una cuenta bancaria? Quienes tengamos, a trabajar, ¿sí? Con todas las diferencias que existen, gracias a las exigencias de los movimientos sociales. Recuerde que a los pobladores autóctonos de las Américas, la corona española no les consideraba ni humanos. La gente de África fue esclavizada. No es que eran esclavos que se trajeron, no, fue gente raptada que se les esclavizó en otro lugar del mundo. Entonces, ¿y cómo les ha costado a la gente afro, a la gente de ascendencia africana que fue esclavizada, tener derecho a la educación, a sentarse en una misma banca, a muchas cosas? Sin embargo, eso no quiere decir que estén en unas condiciones óptimas. Entonces ahí lo que están es las políticas públicas. Las políticas públicas ya te permiten que tú tienes derecho a estudiar, que tú tienes derecho a postularte a un cargo político, que tienes derecho a casarte, a divorciarte, aunque seas del mismo sexo, o porque ya no quieres seguir, que tienes derecho a denunciar agresiones. Sin embargo, ¿cuántas de esas
de las personas que habitamos en el país, en cada nación, en cada ciudad, realmente podemos ejercer nuestros derechos. Mire el caso de María Belén, muerta en la policía, o el caso que yo cito aquí en este artículo sobre los difuntos. Cuando fuimos a Zambisa, estaba el padre de Paul, que fue muerto también, asesinado, seguramente por la policía, ¿sí? En el año 2007. O sea, en el cementerio de Zambisa, Paul Guanyuñe, adolescente, posiblemente grafitero, oriundo de esta población, quien murió en enero del 2007 en circunstancias no esclarecidas. Paul fue detenido por 3 miembros de la Policía Nacional que patrullaban el sector del Inca al norte de la ciudad, junto con un amigo. Los policías les embarcaron en el patrullero y mientras se dirigían a Zambisa, donde vivían los jóvenes, dejaron libre al amigo de Paul. El patrullero cambió de rumbo en dirección a Quito, se llevaron a Paul. No hubo ingreso ni registro policial alguno. Paul estuvo desaparecido hasta el día siguiente, en que encontraron su cuerpo tirado bajo el puente de Zambisa. Y quisieron hacerlo aparecer como un suicidio. Entonces, eso le pasaría a un estudiante de un colegio que cuesta $1,000 el mes, 800 o 500 o 2,500. Él estudiaba en el Central Técnico. Tenía 2 apellidos indígenas, Guañuña, Sanguña. Entonces, las desigualdades están. O sea, ¿quiénes van a la cárcel? Básicamente, yo tengo un libro sobre la cárcel, ¿sí?, que se publicó en el 2007 sobre el ex penal García Moreno. Básicamente, quien no pudo pagar. Sí, claro que delinquieron, así es. Pero básicamente, quien no pudo pagar en el juzgado, a la policía, porque todo cuesta. Se tiene que pagar en la cárcel para que no te roben las medias sílabas, para que no te violen, por todo. Pero incluso los que están adentro son los que no tuvieron, como dice uno de los testimonios, cuando nos encontraron a mi esposa y a mí, yo tenía $10,000 en el bolsillo. Entonces les di $10,000 para que a mi mujer, aunque sí nos iban a llevar a la cárcel, digamos, a la retención preventiva, a ella la suelten después. Sí, ese hombre que estaba ahí traficaba con drogas, pero sabía también que tenía que tener $10,000 en el bolsillo en el caso de que alguien le delate y le apresen, como fue ese caso. Pero $10,000 solo para él o solo para su esposa. Entonces es un sistema que funciona exactamente igual como funciona afuera. Y se ve en todas las expresiones. Precisamente en este sentido, este estudio cualitativo, en la trayectoria de 11 panteones, para usar el término al que usted nos introdujo, 11 cementerios de Quito y sus alrededores, abre una ventana, utiliza este festejo de los rituales mortuorios para adentrarnos a la cotidianidad y todos estos testimonios, las muertes, la violencia, está muy palpante en el reporte y en la actualidad también. Entonces, si tenemos esta comunicación fluida con nuestros difuntos, pues debemos pedirles sentidamente por el bienestar de no solo de nuestras familias, de nuestros seres queridos, también por nuestro país, por nuestras comunidades. Creo que es algo que debemos dejar en nuestra voz interior, que se levante y que se comunique en nuestras plegarias con nuestros muertos para que en verdad intercedan por nosotros, por la política que estamos hablando de la cosmovisión andina. En ese respecto, no hay que ser tan
positivistas en el sentido de que solo lo que se ve con los ojos es lo que se manifiesta en el mundo. La comunicación, las plegarias también tienen lugar dentro de esta forma de ver la vida. Y en esta cosmovisión andina lo que dice, ¿no es cierto?, es los ancestros, los muertos recientes, te hablan de tu pasado y del futuro para que tú actúes. O sea, no es cuestión de solo rogar, sino o de pedir o de escuchar, porque no es rogar, es pedir consejo y escuchar, pero es para que actúes, para que los vivos actúen. Entonces, Muy sí. bien, y ahí podemos atar cabos, ¿no? Usted inició su intervención diciendo que son las organizaciones sociales, los movimientos ciudadanos los que pueden incidir sobre la vida política. Entonces, muy acertadamente, ¿no? No debemos quedarnos en la plegaria, en la oración, sino también actuar mancomunadamente con nuestra comunidad. Claro, en el caso de, por ejemplo, de Paul Boñuña, dice, el papá nos contaba, porque nos encontramos con el papá, ¿sí? Fue una casualidad, porque yo quise ir ese rato a Zambisa en vez de irnos a otro lugar, y nos encontramos justo con él. Inició una demanda para exigir justicia y sentar un precedente con la finalidad de que ningún crimen de Estado quede en la impunidad. Que la muerte de su hijo apresado por grafitero, porque ni siquiera se estaba muy seguro de que era grafitero, además no es motivo para que nadie le mate, ¿no?, se transforme en un referente para exigir la ejecución y práctica de los derechos humanos fundamentales de cualquier persona, sin importar su condición de clase social, educación étnica, pertenencia y o actividad artística política que realice. En una de las paredes de concreto bajo el puente de la quebrada de Zambisa, donde arrojaron el cuerpo muerto de Paul, se puede apreciar el grafite mural realizado por segunda ocasión, porque el primer mural conmemorativo fue cubierto con pintura unicolor por orden de alguna autoridad cómplice. Este mural fue hecho nuevamente por compañeros, amigas y conocidos de Paul, tanto para conmemorar su corta vida como para demandar justicia y rechazar los autoritarismos. No a la impunidad ni al olvido, que es también el lema de las feministas y los movimientos de mujeres, o de la gente negra, ¿no es cierto? La gente afro. Las vidas de la gente afro, la vida de la gente indígena, la vida de los más desfavorecidos, vale tanto como la vida de cualquier otra persona. Entonces hay personas como Paul, o como María Belén, que posiblemente fue asesinada por su marido, un ex policía, que pasan a ser un símbolo contra el abuso estatal, policial, para luchar contra la impunidad, como las Madres de Mayo en Argentina, ¿no es cierto?, a través del dolor de la gente desaparecida, muerta, como en España durante 40 años, con el franquismo. Y bueno, como tantas guerras que se repiten siempre en nombre de la paz y la libertad. Esperemos que nuestra audiencia, nuestro radio escuchas y quienes nos siguen en redes sociales hayamos aprendido en esta conversación con la doctora Margarita Camacho Zambrano. Hemos discutido la cosmovisión de la muerte en el ritual festivo del Día de Difuntos en cementerios de Quito, sus alrededores, y hemos extendido esta conversa a la discusión tan palpante, latente y preocupante de nuestra cotidianidad. Nuevamente, doctora Camacho, muchas gracias por su tiempo y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted, Fabián, y a la Casa de la Cultura. Esto fue Nuestras Facultades, su podcast semanal en diálogo directo con los gestores de nuestro conocimiento. Les esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com.